Desmintiendo mitos del Brawl Stars. Vamos con el primero. Es cierto que puedes ganar copas en partidas amistosas. Este es un bug que últimamente se ha estado popularizando mucho. Muchos creen que sí, se puede ganar copas en partidas amistosas, lo cual sería una locura, ya que estaría muy fácil y muchos tendríamos muchísimas copas. Para hacer este bug ocupamos sacar las 3 líneas ahí del Brawl Stars. Podemos ver que tenemos la casilla de amistoso, y una vez que tenemos la casilla de amistoso ahí, tenemos que darle súper rápido, pero a la vez también tenemos que darle rápido lo que sería jugar. Nos echamos nuestra partida y podemos ver que al final de esta partida, así es, nos dan copas. Pero a ver, gente, esto se buguea, no es que nos den copas en partidas amistosas, no, ni siquiera vamos a jugar una amistosa. Gente, nos han engañado, solamente vas a jugar una partida normal y ya, y vas a aparecer en lo que será la pantalla de partida amistosa, no ganas copas. Vamos con el segundo mito. Existe la posibilidad de verle la cara a Grom. Como sabemos, Grom es un brawler que da mucho de qué hablar y aparte, por así decirlo, oculta su identidad. La única vez que lo hemos visto con su cara es la animación cuando salió, y es una animación a la cual ya le hicimos video, así que si quieres ir, ve a verla, porque la verdad oculta muchísimas cosas. Y bueno, pues es el único momento en donde podemos ver la cara de Grom. Podemos ver que ahí sonríe de huevo, aunque de verdad está enojado, pero se podrá ver la cara de Grom dentro del juego. La única forma de verlo es de esta manera. En la nueva skin de Grom, este conejo rosita de Pascua, podemos verla en su pose de victoria, pero esto lo podemos hacer si solamente lo ponemos en cámara lenta. Y sí, como pueden ver, pues ahí está, esa es la cara de Grom dentro del juego sin que lo tape nada. Y bueno, es la única manera en la que podemos verlo feliz. Mito extraño, es que no sé si sabías, pero ya he hecho otras partes anteriores a este video, y si es que quieres ver mitos extraños y mitos muy alucinantes, ve a ver los mitos que están en una carpeta de reproducción, y si vas a verlos, quiero que comentes un pingüino. Vamos con el tercer mito. Es cierto que podemos romper muros con la ulti de Sprout. Y bueno, que para hacer este bug, que sinceramente está interesante, primero que nada tenemos que cargar la ulti, porque de eso trata el mito. Una vez que hayamos cargado la ulti, como pueden ver, yo lo voy a echar ahí un poquito cerca a lo que será el carrito. Ahí va a pasar el carrito, yo lo voy a echar, y como podemos ver, así es, se destruye esa cosa y destruye los bloques. ¿Cómo es que una ulti de Sprout, que son plantas, pueden destruir rocas? Amigo, me deja alucinando. Y esto lo puedes intentar donde haya rocas, por así decirlo, pues un poquito más abajo o hasta arriba o del lado del contrario, donde tú quieras, pero que haya rocas. Sprout las va a romper. Tal vez algún día te pueda servir, así que mejor ve apuntándolo. Otra vez se me olvidó la intro, no papu. Pero como puedes ver, estamos viendo un desmintiendo mitos de Brawl Stars. Quiero que en los comentarios me dejes tu mito y yo te voy a dar un corazón. También quiero que te suscribas al canal, y si te suscribes al canal, quiero que en los comentarios me pongas: ya me suscribí, güey. Yo te daré un corazoncito, ya que más del 60% que ve mis vídeos no está suscrito, y eso me pone triste. Pero bueno, nada de llorar, seguimos con el vídeo. Vamos con el cuarto mito. Si pones las crías de Eve, pero no hay ningún rival, ¿qué es lo que pasa? En sí hay como que un rival, podemos verlo ahí, que yo lo puse, pero yo lanzo lo que será la ulti de Eve y al mismo momento pues yo lo elimino al rival. Y podemos ver que una vez que la ulti de Eve pues ahí salta, podemos ver que se quedan parados, y una vez que reaparece ese güey, ahí se quedan parados y no van a hacer nada. ¿Por qué pasa eso? Sinceramente no lo sé, yo creo que se quedaron bugueados ahí, pero según yo deberían perseguirlo. Pero bueno, una curiosidad más, a un consejo, tómalo como lo quieras tomar, de que si no hay nadie o estén eliminados, pues de que no uses la ulti de Eve, porque si no se va a desperdiciar, ahí se van a quedar hasta que pasan por ahí. Vamos con el quinto mito. ¿Es verdad que si encierras a una Eve con la ulti de Low, ella puede atravesar paredes? Sinceramente se escucha muy emocionante esto, pero papu, mientras yo hacía este video ya parchearon el bug, ya no sirve. Pero bueno, esto se podía hacer, y lo que teníamos que hacer era poner como que ahí por aquí una estructura similar a esta. Podemos ver como que hay agua y también como que pared atrás de ella, y lo que teníamos que hacer era cargar la ulti con el Low, y podemos ver que el Low se la avienta ahí al centro. Lo que teníamos que hacer era movernos con I, por así decirlo, a la orilla de esa pared, junto de esa pared ahí pegándonos, y ahorita pues ya no sirve. Ahorita, como pueden ver, ahí se queda trabada, no hace nada. Pero antes, bien que se podía atravesar esa pared, como que se bugueaba, algún tipo, algo así por el estilo, y podemos ver que ya aparecía del otro lado. Sinceramente no sé qué mapa podría tener esto, pero si algún día te encontrabas en esa situación, pues podías, por así decirlo, atravesar paredes con Eve. Vamos con el mito número 6. Es cierto que puedes buguear la ulti de Crow en la cueva de entrenamiento. Y bueno, yo creo que ya todos sabemos el típico bug ese, que si le dabas las ultis al robot este grandote un chingo
chingo de veces pues Crow iba a perder su animación. Pero este bug no es así. Cargamos la ulti normalón de pan y nos vamos a donde están los robots chiquitos y nos lanzamos la ulti y podemos ver que atravesamos esta cosita del Star Park. Y si cargamos la ulti y lo hacemos de nuevo, podemos ver que ni siquiera Crow se eleva. Podemos ver que hace los ataques y todo, pero Crow no se eleva hacia arriba y pues no hace bien la ulti. Esto puede variar de muchas cosas porque podemos ver que primero hace una posición, luego hace otra, si no se queda trabado en el cielo, muchas cosas. Pero sinceramente es un bug medio extraño porque solamente pasa en esa parte del mapa. En ninguna otra parte del mapa pasa esto. Tal vez a Crow solamente le gusta esta estrella. Mito número 7. Es cierto que si te suscribes a Deezer Alexis y activas la campanita de notificaciones, te será un legendario. Bueno, pues vamos a intentarlo. A ver, aquí nos suscribimos de pana chill, entramos al Brawl, vamos a hacer una cajita así por las dudas. No mames. Vamos con el octavo mito. Es cierto que en el mapa de invasión a la isla habrá una pared invisible la cual no dejará que las balas pasen. Y a ver, estamos en este mapa, el cual es un clásico, creo que todos recuerdan, el mejor de los mapas de Brawl Stars, y es que antes aquí se pueden hacer muchas cosas. Pero si en este momento vamos al Brawl Stars y agarramos cualquier Brawler del que tú quieras que pueda lanzarse después del agua, como por ejemplo aquí tenemos a lo que sería Rico. Aquí pueden ver que yo puse los básicos y podemos ver que hay como una pared invisible que hace que no pasen, y podemos ver que se regresan, se van de un lado para otro, y sinceramente se ve feo porque hace ver al mapa como que muy chico, casi por el estilo, ustedes ya saben. Pero bueno, yo creo que toda la mayoría ya sabemos por qué pusieron esa pared invisible, ya que también podíamos hacer varios truquillos con eso, ir de un parte del mapa a otro con Daryl, cosas de un mapa clásico pero bueno, por ese motivo pusieron una pared invisible en ese mapa. Vamos con el noveno mito. ¿Qué pasa si antes de jugar visionas a alguien? Aquí lo que voy a hacer es que tengo un compañero aquí, yo le voy a dar listo, pero a la vez también voy a visionar a otro amigo. Ok, mientras yo estoy visionando a este amigo, mi compañero le va a dar listo a la partida para que empecemos a jugar. Podemos ver cómo es que me saca de la partida y a la pantalla de carga y me mete a mi partida. Mientras estoy jugando mi partida, como que se paraliza el Brawl, ok, no me deja hacer absolutamente nada y me sale la pantalla de derrota de los otros. Podemos ver quién ganó de los que estábamos visionando, pero podemos ver que si le damos en salir ya no nos va a dejar entrar de nuevo, y de hecho se va a congelar ahí en la pantalla de carga. Yo estuve esperando como por 5 minutos y no pasó absolutamente nada, así que ya saben gente, no lo hagan. Vamos con el décimo mito. ¿Qué pasa si mandas de un lado a otro el gadget de Bea pero Eve está abajo? Bueno, yo ahí estoy con Eve ahí en medio del mapa, ahí en medio del agua. Podemos ver ahí dos trampolines que se están pasando de un lado al otro, lo que sería el gadget este de Bea, este colmen, y podemos ver que mientras pasan de un lado al otro podemos ver como que deja un rastro ahí de miel de lo que sería la animación de esta colmena. Y sí, solamente por donde pasa esta colmena podemos ver que hace el efecto de ralentizar a Eevee. A veces deja, por así decirlo, ahí la animación esa, pero pues no causa ningún efecto, y sinceramente se ve piola. Ya con esos mitos, porque si no el video se alarga y no quiero meter relleno. Gracias por ver.